Mi nombre es Jack Harhon. Soy coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y tengo 45 años. Llevo más de 2 décadas pilotando cazas de combate, desde las operaciones en Oriente Medio hasta los ejercicios conjuntos con aliados de todo el mundo. He ascendido en un F-16 sobre el abrasador desierto de Irak, he cruzado las frías nubes de Europa del Este y he entrenado a pilotos de las naciones más ricas del planeta. Pero esta vez, mi destino era España. No estaba para nada convencido cuando recibí la orden. En mi opinión, España era un país pequeño en el sur de Europa, famoso por sus playas, su exquisita gastronomía y su vibrante vida nocturna. Pero en términos de poderío militar, solté una risa interna. No había comparación. Nos compraban F-16. Sí, pero los modelos más antiguos que habíamos reacondicionado y vendido de segunda mano. Los pilotos españoles seguramente tendrían poca experiencia real, volando solo en condiciones óptimas, sin tener que enfrentar las situaciones de emergencia que yo había superado. Aterrizamos en la base aérea de Getafe, en las afueras de Madrid a media tarde. El calor era seco y polvoriento, se me pegaba la camisa al cuerpo. El aire olía a asfalto caliente, mezclado con un rastro de aceite de motor y el humo de alguna cafetería cercana. Bajé del avión con mi único maletín de documentos. Un oficial español de uniforme azul oscuro me esperaba con una sonrisa amplia y sincera. Me saludó con un gesto de respeto y habló en un inglés claro. «Bienvenido, coronel. Llevamos tiempo esperándolo». Asentí, pensando para mí que perdería varios días en formalidades. Una furgoneta gris de la Fuerza Aérea Española vino a recogerme. De camino a la base aérea de La Mancha, donde haríamos los ejercicios, miré por la ventanilla. Vi un tráfico denso, coches pitando, jóvenes bebiendo café sentados en mesas en la calle bajo el intenso sol. Todo me parecía caótico y desorganizado, muy lejos de la pulcra disciplina a la que estaba acostumbrado en nuestras bases en EEU. Al llegar a la base, apenas podía creer lo que veían mis ojos. Edificios antiguos de color ocre, pistas de aterrizaje agrietadas por el paso del tiempo. Los F-16 estaban alineados, pero parecían mucho más viejos que los que había visto en América. Sus fuselajes mostraban marcas y raspaduras. La pista no parecía tan lisa como en casa. Solté un suspiro, pensando que definitivamente me había equivocado de lugar. El comandante de la base, el general de brigada, Arturo Menéndez, me recibió con una sonrisa y me invitó a entrar en una pequeña sala de reuniones. Un ventilador de techo giraba lentamente con un chirrido constante. El aroma a café solo fuerte flotaba en el aire desde la taza que me esperaba en la mesa. «Me alegra que haya llegado sano y salvo, coronel», dijo con tono cálido. «Mañana comenzaremos el ejercicio conjunto. Volará con uno de nuestros mejores pilotos». Enarqué una ceja. «¿Estos aparatos todavía vuelan bien? Parecen bastante antiguos», pregunté. El general Menéndez sonrió aún más. «Antiguos, sí, pero con corazón joven, señor. Los ponemos a volar todos los días». Me reí por dentro. Debía estar bromeando. Esa noche me alojé en la casa de huéspedes de la base, una habitación sencilla con un ventilador de pie y una mosquitera. Abrí mi ordenador para revisar los datos de los F-16 españoles. Eran el modelo Block 15, que les vendimos después de modernizarlo hace más de 10 años. Sistemas de armas obsoletos, radar anticuado. Sacudí la cabeza. Tendría que esforzarme mucho para que estuvieran a nuestro nivel. A la mañana siguiente, me levanté temprano, como dicta mi disciplina militar. Fui caminando a la pista de aparcamiento. La luz de la mañana se filtraba a través de grandes pinos, proyectando las sombras de los aviones sobre el hormigón. Un equipo de técnicos españoles revisaba minuciosamente los aparatos. Uno limpiaba el fuselaje con un paño blanco, otro sostenía pequeñas herramientas. Hablaban en voz baja, riendo de vez en cuando. Me acerqué y vi a un piloto español subiendo a la cabina. No tendría más de 30 años, delgado, de rostro sencillo. Pensé, ¿un piloto tan menudo podrá controlar un caza de combate tan pesado? Se giró.
Me vio, me dedicó una gran sonrisa y me saludó formalmente. Buenos días, coronel. Soy el capitán Ricardo Vidal. Seré su compañero de vuelo hoy. Asentí. Encantado de conocerle. ¿Cuántas horas de vuelo tiene? Unas 2000 horas, señor, respondió con voz suave. Me sorprendió un poco. 2000 horas no eran pocas, pero seguramente todas en condiciones de paz, sin experiencia real como la mía. Subimos al avión. Yo era el piloto principal, él, mi compañero. La aeronave vibró suavemente al arrancar el motor, el sonido de la turbina rugió. El olor a combustible se sintió intenso. Tiré de la palanca de mando, y el caza ascendió hacia el cielo con más suavidad de lo que esperaba. Durante el vuelo, le pedí que realizara una maniobra de evasión básica. La ejecutó con limpieza, pero no me impresionó. «Intenta ahora un ataque simulado», dije por radio. No respondió. El avión se volteó con una velocidad brutal. Sentí la fuerza G pegarme al asiento. La aeronave giró con una precisión tan endiablada que me sobresaltó. ¿Qué demonios estaba pasando? Había volado con pilotos de élite de muchas naciones, pero este movimiento era demasiado fluido, como si el avión fuera una extensión de su propio cuerpo. Tras aterrizar, me quité el casco y lo vi bajando del caza con una sonrisa serena. Me saludó de nuevo. «¿Qué le ha parecido, coronel?» Me quedé sin palabras. «No ha estado mal, pero mañana probaremos una situación más difícil», asintió. «Siempre listo, señor». Esa noche apenas pude dormir. La imagen de su vuelo se repetía en mi mente. Quizás me había equivocado desde el principio, pero no lo iba a aceptar tan fácilmente. El día de mañana lo demostraría. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. El cielo estaba oscuro y lloviznaba. El sonido de las gotas contra el techo de la casa de huéspedes era un ritmo constante. El olor a tierra mojada se colaba por la ventana entreabierta. Me puse el traje de vuelo y salí a la pista de aparcamiento. La lluvia hacía que el hormigón estuviera resbaladizo. Los técnicos españoles seguían trabajando a pesar del tiempo. Vestían impermeables amarillos y me saludaron sonriendo como de costumbre. El capitán Vidal me esperaba junto al avión. Me saludó con una sonrisa tranquila. «Buenos días, coronel. Hoy el cielo está cubierto, pero aún así podemos volar». Fruncí el ceño. «¿Con esta lluvia? ¿Podrán nuestros viejos radares ver algo con claridad?». Sonrió con más amplitud. «Estamos acostumbrados, señor. El clima de nuestra tierra cambia muy rápido». No dije nada, pero pensé que tendría que tener mucho cuidado para que su imprudencia no causara un accidente. Subimos de nuevo al avión. Esta vez, le dejé a él como piloto principal para ver su habilidad al máximo. El caza se elevó hacia el cielo, atravesando las densas nubes de lluvia. Las gotas repicaban contra el cristal de la cabina. El exterior estaba oscuro, con relámpagos intermitentes que iluminaban el fuselaje plateado. Le ordené que simulara un ataque a un objetivo terrestre en condiciones climáticas adversas. No habló mucho, pero el avión se inclinó y descendió rápidamente. Sentí la presión del cuerpo contra el asiento. El sistema de alerta sonó suavemente, pero él ajustó la palanca de mando con una delicadeza increíble. El caza se deslizó bajo las nubes de lluvia, esquivando los objetivos simulados con una precisión asombrosa, como si pudiera ver a través de la tormenta. No podía creerlo. ¿Cómo podía ese viejo sistema de radar que tanto despreciaba funcionar tan bien con esta lluvia intensa? No confiaba en la máquina, sino que utilizaba sus ojos y su experiencia para guiar el camino. Había volado en tormentas de arena en Irak, pero este vuelo era más fluido, como si estuviera bailando con las nubes de lluvia. Luego probamos un simulacro de combate aéreo. Yo atacaba, él defendía. Aceleré al máximo, pensando que lo fijaría fácilmente, pero su avión giró, se deslizó por encima de las nubes, y en un parpadeo, apareció detrás de mí. «¿Cómo está, señor?». Su voz sonó tranquila por la radio, sin un ápice de jactancia. Tartamudeé. «Muy bien, pero todavía hay margen para mejorar». Se rió suavemente. «Sí, señor, todavía tenemos mucho tiempo para entrenar».
Después de aterrizar, la lluvia no había cesado. Me quité el casco. El agua goteaba por el borde. El olor a aceite de motor mezclado con la lluvia era extrañamente fresco. El capitán Vidal bajó del avión y me ofreció un paño blanco. «Séquese, coronel. Está empapado». Acepté el pañuelo, pero en mi mente crecía la duda. Quizás su habilidad no venía de una máquina nueva, sino de algo que yo había pasado por alto. Esa tarde, tuvimos una reunión en la pequeña sala con el ventilador. El general Menéndez me habló de la historia de los vuelos de la Fuerza Aérea Española. Estos aviones son viejos, pero los cuidamos como si fueran nuestros hijos. Los revisamos todos los días. No permitimos ningún problema. Miré por la ventana. Vi a los técnicos españoles trabajando bajo la lluvia. Reían suavemente mientras reparaban el ala de un caza. La lluvia les empapaba la ropa, pero nadie se quejaba. Pensé que en nuestra base teníamos aviones nuevos, pero algunos técnicos trabajaban con desinterés. Si estas máquinas viejas estuvieran en América, habrían sido retiradas hace mucho tiempo, pero aquí seguían volando de forma excelente. Esa noche di un paseo por la base. Había dejado de llover y el aire estaba fresco. El olor a hierba mojada era intenso. Oí el canto de los grillos desde los arbustos cercanos. Me encontré a un grupo de pilotos españoles cenando bajo un gran árbol. Me ofrecieron un plato de comida. Era un bocadillo de calamares con un poco de mayonesa. «Pruebe, coronel. Está delicioso». Probé un bocado. El sabor salado y crujiente era agradable. Sonreí sin darme cuenta. «Está muy bueno». Ellos sonrieron ampliamente, riendo suavemente. No había formalidades, pero sentí una extraña calidez. Al día siguiente, planeamos un entrenamiento más difícil. Sugerí simular una falla de motor en pleno vuelo para probar su respuesta. El capitán Vidal asintió. «Perfecto, señor. Lo intentamos». Pero en mi mente, pensaba que, si sucedía de verdad, con estas máquinas viejas, sería muy arriesgado. Aún no sabía que esa situación sucedería de verdad, y mucho antes de lo que pensaba. Empecé a sentir una incertidumbre creciente en mi interior. Algo estaba cambiando, aunque yo todavía no lo aceptaba. Al día siguiente, el cielo estaba despejado. El sol de la mañana se filtraba por las grandes hojas, iluminando intensamente la pista. El olor a hierba mojada de la noche anterior aún flotaba en el aire. El gorjeo de los pájaros venía de los árboles junto a la valla de la base. Me acerqué al avión con más confianza. Hoy simularíamos una falla real del motor para poner a prueba su templanza. El capitán Vidal ya me estaba esperando. Me saludó con una leve sonrisa. «Listo, señor. Hoy probaremos una situación difícil». Asentí. «Bien. Yo seré el piloto principal. Usted me asiste». Subimos al avión. El motor arrancó con un rugido. El fuselaje vibró suavemente antes de elevarnos al cielo. El tiempo era tranquilo, las nubes blancas flotaban bajas. La vista de los campos verdes debajo era hermosa, algo que nunca antes había notado. En pleno vuelo, ordené activar el programa de simulación. Falla de motor derecho. Ahora. El sistema de alerta sonó de inmediato. La luz roja parpadeó. El avión se inclinó hacia un lado. Tiré de la palanca de mando para equilibrar, pensando que era solo un simulacro y que él lo manejaría sin problemas. Pero entonces, sucedió lo inesperado. Un fuerte estallido resonó en el motor derecho. El fuselaje tembló violentamente. El olor a humo se coló en la cabina. El sistema de alerta sonó a todo volumen. Ya no era un simulacro. El motor había fallado de verdad. No podía creer lo que veían mis ojos. Mi corazón se aceleró. Estábamos a miles de metros del suelo. Si los dos motores fallaban, no podríamos planear. La base estaba lejos. Teníamos que buscar un lugar de aterrizaje de emergencia. «Vidal, el motor derecho se ha apagado de verdad», grité por la radio. Se quedó en silencio un segundo, luego respondió con voz calmada. «Sí, señor, lo veo. Permítame tomar el control del aparato». Dudé, pero no tenía otra opción. Solté la palanca.
El avión se inclinó bruscamente. Sentí la fuerza G empujarme hacia adelante. El capitán Vidal tiró de la palanca de mando con suavidad. Apagó el sistema del motor fallido y ajustó las alas para el equilibrio. No se inmutó, sino que respiró lentamente, buscando un lugar de aterrizaje de emergencia. Hay un campo despejado delante y a la derecha, señor. Podemos aterrizar allí. Miré hacia abajo. Vi un campo verde, pero estrecho, con terraplenes y árboles dispersos. ¿De verdad podría aterrizar allí? El avión planeó lentamente. El viento golpeaba el fuselaje con un silbido. El olor a humo seguía siendo fuerte. Apreté el asiento. Mi corazón latía tan rápido que parecía que se me iba a salir del pecho. No dijo mucho, pero ajustó el ángulo de planeo con extrema precisión. El avión descendió cada vez más bajo, pasando suavemente por encima de las copas de los árboles. Las ruedas tocaron el suelo blando del campo. El caza se deslizó un poco, pero se detuvo completamente sin volcar. ¿Qué demonios acababa de pasar? Permanecimos en la cabina en silencio por un instante. Solo se oía el silbido del viento pasando por el fuselaje. El olor a tierra mojada y hierba fresca se coló. El capitán Vidal se giró, me miró y sonrió levemente. «Ya estamos a salvo, señor». Me quité el casco. Mis manos temblaban ligeramente. «¿Cómo lo ha hecho?» Me saludó formalmente. Practicamos mucho este tipo de situaciones. El clima aquí cambia rápido. Estamos acostumbrados. Minutos después, un helicóptero de la base llegó. Los técnicos y el equipo de rescate bajaron a revisar el avión. Trabajaron rápidamente, riendo y hablando en voz baja mientras inspeccionaban los daños. El general Menéndez se acercó a mí, con una expresión de preocupación, pero sonriendo. «Me alegro de que esté a salvo, coronel. Ha sido una suerte que Ricardo lo controlara a tiempo». Asentí, aún en shock. «En América nos habríamos eyectado». Se rió suavemente. «Aquí no tenemos asientos eyectables en estos viejos aparatos, señor. Hay que aterrizar sí o sí». «Mire, capitán Vidal». Estaba hablando con los técnicos con calma, ofreciendo agua al equipo de rescate. Esa tarde volvimos a la base en coche. De camino, miré por la ventanilla. Vi a los agricultores del campo mirando el avión accidentado. Nos saludaron con la mano, sin alarmarse. Empecé a dudar seriamente de mis convicciones. Quizás las máquinas nuevas y los sistemas de eyección no garantizan siempre la seguridad. Esa noche, el equipo organizó una pequeña cena para celebrar que estábamos a salvo. Había vino, aceitunas y paella de olor delicioso. Los pilotos españoles levantaron sus copas de agua con gas. «Por la seguridad, coronel». Levanté mi copa también. El sabor a limón y gaseosa era refrescante. El capitán Vidal se sentó a mi lado. Me dijo en voz baja: «¿Pensaba que estábamos atrasados, señor?» Tartamudeé. «Al principio, sí, pero ahora no estoy seguro». Él sonrió. «El avión es viejo, pero lo cuidamos bien y lo volamos con el corazón». Esa frase se quedó grabada en mi mente toda la noche. ¿Cómo era posible que el avión viejo y el piloto que yo había despreciado hubieran salvado mi vida? Empecé a sentir una duda más profunda. Algo en ese país era más de lo que parecía. Al día siguiente, me desperté con una sensación extraña. El cielo estaba despejado. El sol suave se filtraba a través de las cortinas de encaje blanco de la casa de huéspedes. El olor a churros calientes flotaba desde el comedor cercano. El canto del cuco venía del gran algarrobo junto a la valla de la base. Caminé hacia la pista de aparcamiento. Vi al equipo de técnicos reparando el avión que aterrizó de emergencia. Trabajaban en silencio, pero rápido. Una mano sostenía una llave inglesa, la otra limpiaba el sudor con un pañuelo. El capitán Vidal se acercó a mí. Me saludó con una gran sonrisa. «Buenos días, señor. El avión ya está listo para volar. ¿Hacemos un nuevo simulacro hoy?» Miré el F-16 recién reparado. Las raspaduras del campo estaban pulidas. Asentí. «Sí, pero esta vez quiero ver sus métodos de entrenamiento de verdad». Él sonrió, con los ojos brillantes. «De acuerdo, señor. Hoy volaremos en formación de 3, yo, un novato y usted». Enarqué una ceja. «¿Novato?
¿Qué edad tiene? 25 años, señor. Acaba de terminar el curso, pero vuela muy bien. En mi mente, todavía pensaba que un piloto tan joven carecía de experiencia. Pero después de lo de ayer, empecé a dudar. Volamos los 3 aviones. El cielo estaba limpio. El viento soplaba suavemente sobre las alas. El olor a aceite de motor caliente flotaba en la cabina. Hoy practicamos el vuelo, en formación cerrada, la evasión de objetivos simulados y el ataque aire-aire. Al principio, todo fue fluido. Yo lideraba, el novato me seguía y el capitán Vidal cerraba la formación. Pero luego, ordené un cambio de formación repentino para probar su respuesta. Los 3 aviones se voltearon al unísono, como si estuvieran bailando en el cielo. Sentí la fuerza G empujarme, pero la formación se mantuvo perfecta. Nadie se salió. No podía creer lo que veían mis ojos. En América, este entrenamiento llevaba meses para lograr una formación tan cerrada, pero aquí, el joven piloto con un avión viejo lo hacía con fluidez. Luego probamos un simulacro de combate 2 contra 1. Yo atacaba, ellos 2 defendían. Aceleré al máximo, pensando que los fijaría fácilmente, pero el avión del capitán Vidal giró, se elevó y se deslizó detrás de mí. El novato me cubrió por el otro lado. Fui fijado en un instante. Una risa suave sonó por la radio. Es muy bueno, coronel, pero estamos acostumbrados a este tipo de vuelo. Aterricé en silencio. El avión tocó suavemente la pista. Un leve olor a caucho quemado flotó. El general Menéndez me recibió con una gran sonrisa. «¿Qué tal el vuelo de hoy, coronel?», suspiré. «¿Cómo vuelan con tanta precisión?». Se rió suavemente. «Entrenamos todos los días, señor. No tenemos mucho presupuesto, pero sí mucho tiempo y corazón». Esa tarde, vimos el vídeo de los vuelos en la pequeña sala de reuniones. El ventilador de techo giraba lentamente, enviando un suave viento fresco. El capitán Vidal me explicó los puntos a mejorar, señalando el hueco en el que fui lento por un segundo. Si hubiera girado un poco más rápido aquí, no habríamos podido fijarlo, señor. Asentí, escuchando atentamente. No había fanfarronería, solo lógica en cada palabra. Empecé a ver que el entrenamiento aquí no era estricto como el nuestro. No tenía muchas reglas fijas, pero volaban con entendimiento mutuo, como si se conocieran de toda la vida. Esa noche, el equipo organizó una pequeña cena bajo el gran árbol. Había una parrilla de carbón asando pescado de río con un delicioso olor a hojas de plátano. Los pilotos se sentaron en círculo, comiendo pan y alioli, hablando en voz baja. El novato me ofreció un trozo de pescado asado. «Pruebe, señor. Pica un poco, pero está delicioso». Probé. El sabor picante era fuerte, pero equilibrado. Sonreí. «Está muy sabroso, de verdad». Ellos rieron. El capitán Vidal dijo suavemente: «Volar es como cocinar, señor. Hay que prestar atención a cada detalle». Lo miré. La luz de la lámpara de papel iluminaba su rostro sencillo. Empecé a entender. Quizás nuestra rigidez nos hacía perder la flexibilidad que ellos tenían. Al día siguiente, probamos a entrenar de nuevo en clima adverso. El cielo estaba cubierto, lloviznaba y soplaba un viento fuerte. Pensé que lo cancelarían, pero ellos sonrieron. «Podemos volar, señor. Estamos acostumbrados». El vuelo de ese día fue aún más asombroso. La formación se mantuvo cerrada, incluso con el fuerte viento. Las nubes bloqueaban la visibilidad. Empecé a sentir una admiración que crecía lentamente en mi interior. Pero entonces, durante el vuelo a baja altura por el valle, mi avión tuvo un pequeño problema. El radar parpadeó. Entré en pánico por un segundo. El capitán Vidal se comunicó por radio. «Sígame, señor. Yo le guiaré». No confió en su máquina, sino que usó sus ojos y su conocimiento de la zona para guiar la formación de regreso a la base de forma segura. Después de aterrizar, me quité el casco y lo miré. «Gracias». Él me saludó formalmente. «Volamos juntos, señor». Esa frase me dejó en silencio durante un largo rato. Quizás me había equivocado desde el principio. Volar aquí no era solo habilidad,
sino un vínculo entre el hombre y la máquina, y entre persona y persona. Empecé a querer aprender más. Al día siguiente, sentí un cambio claro en mí mismo. El cielo estaba gris otra vez. Nubes densas cubrían la base. El sonido de la lluvia golpeando las hojas era suave. El olor a tierra húmeda mezclado con el humo de la parrilla de la cantina flotaba. Caminé hacia la sala de reuniones. El general Menéndez me esperaba con una taza de café caliente en una taza de cerámica azul. «Siéntese, coronel. Hoy hablamos sobre el entrenamiento». Asentí y me senté. El viento del ventilador de techo soplaba suavemente. Lo miré. Quiero saber de verdad cómo entrenan a sus pilotos. ¿Cómo es que vuelan en una formación tan cerrada? Él sonrió ampliamente. No tenemos presupuesto para comprar aviones nuevos a menudo, señor. Así que tenemos que entrenar duro todos los días. Después del trabajo, los pilotos se reúnen para hablar, analizar el vuelo. No hay muchas reglas fijas, pero se enfatiza el entendimiento mutuo. Escuché en silencio. Pensé en nuestra base. El entrenamiento es estricto, con reglas claras, pero a veces los pilotos novatos se salen fácilmente de la formación. Esa tarde, volvimos a volar. Esta vez, la lluvia era fuerte y el viento, racheado. Pensé que se cancelaría, pero el capitán Vidal se acercó y me saludó. «Podemos volar, señor. Un viento fuerte como este es bueno para practicar el equilibrio». Dudé. «¿No es peligroso?» Él sonrió levemente. «Estamos acostumbrados. Si solo volamos en condiciones óptimas, no sobreviviremos a un combate real». Subimos a los 3 aviones otra vez. La lluvia golpeaba con fuerza el cristal de la cabina. La visibilidad era borrosa. Sentí que el fuselaje temblaba por el fuerte viento. Mi corazón latía rápido, pero la formación se mantuvo cerrada. El novato lideraba, el capitán Vidal le seguía, yo cerraba. Ajustaron el ángulo de las alas suavemente, esquivando las densas nubes de lluvia como si supieran el camino. No podía creer lo que veían mis ojos. En nuestra casa, con un tiempo así, habríamos cancelado el entrenamiento, pero aquí volaban como si la lluvia fuera su amiga. Después de aterrizar, la lluvia no cesaba. Me quité el casco. El agua goteaba por el borde. El capitán Vidal se acercó y me ofreció su pañuelo. «¿Cansado, señor?» Acepté el pañuelo. «No, pero impresionado». Él sonrió con ojos brillantes, pero no añadió nada más. Esa noche di un paseo por la base. La lluvia había amainado y el aire era fresco. El sonido de las ranas venía del campo cercano. El olor a hierba mojada era intenso. Encontré a un grupo de pilotos sentados bajo un viejo refugio de madera. Me ofrecieron un vaso de infusión fría. «Para el cansancio, señor». Bebí. El sabor agridulce era refrescante. Les pregunté, «¿Entrenan tan duro? ¿No están cansados?» Uno de ellos sonrió. «Cansados, sí, pero nos divertimos. Volamos juntos como hermanos». Esa frase me dejó pensativo. En nuestra base, los pilotos competían individualmente más. Al día siguiente, probamos un ataque simulado a un objetivo terrestre. Yo lideraba el avión. El capitán Vidal y el novato me seguían. El suelo debajo era un campo verde con humo simulado que se elevaba. Descendí, aceleré y disparé al objetivo. Pero mi avión comenzó a vibrar de forma extraña. El sistema de alerta sonó. La luz roja parpadeó. El motor empezó a perder potencia. Mi corazón dio un vuelco. Esto ya no era un simulacro. «Mi avión tiene problemas», grité. Su voz sonó tranquila. «Sí, señor, ya lo veo. Sígame». Regresamos a la base. Mi avión se inclinó bruscamente. Intenté ajustarlo, pero la potencia caía rápidamente. El capitán Vidal se puso a mi lado. El novato me cubrió por el otro lado. Volaron pegados, dándome señales para seguir la formación. El fuerte viento trajo lluvia otra vez. La visibilidad era mala, pero me guiaron de regreso como si supieran lo que pensaba. Mi avión aterrizó en la pista por muy poco. Las ruedas golpearon el suelo con un ruido sordo. Se deslizó un poco, pero se detuvo completamente. ¿Qué demonios estaba pasando? Bajé del avión con las piernas temblando.
El capitán Vidal se acercó. Me saludó. Ya está a salvo, señor. Lo miré. Gracias. Si no fuera por ustedes, yo. Él sonrió levemente. Volamos juntos, señor. El equipo de técnicos corrió hacia el avión. Trabajaron bajo la lluvia, riendo y hablando en voz baja mientras revisaban el sistema. El general Menéndez se acercó y me abrazó suavemente por el hombro. Me alegra que esté a salvo, coronel. Asentí, pero en mi corazón sentí una gratitud abrumadora. Esa noche sentí cómo mi pánico se convertía lentamente en gratitud. Aviones viejos, base vieja, pero la gente aquí hacía que todo fuera mágico. Empecé a sentir un cambio más profundo. A la mañana siguiente, me desperté con una emoción que nunca antes había sentido. El cielo estaba despejado. El sol de la mañana se filtraba a través de las grandes hojas del algarrobo, haciendo que las sombras bailaran en la pista. El olor a arroz con leche de la cantina flotaba, mezclado con el olor a aceite de motor caliente. El sonido de los técnicos, hablando en voz baja, venía de debajo del ala del avión. Fui a buscar al general Menéndez. Estaba esperando junto al F-16 recién reparado. Hoy probaremos una situación seria, coronel, dijo con una sonrisa. Simularemos interceptar un gran número de cazas enemigos. Usted lidera la formación, nosotros le seguimos. Asentí. Bien, quiero verlo en acción al máximo. El capitán Vidal y el novato se acercaron. Me saludaron al unísono, con los ojos brillantes, pero serenos. Estamos listos, señor, dijo el capitán Vidal con voz suave. Hoy volamos 4 aviones. Otro piloto español se unió. Lideré la formación, elevándonos al cielo. El viento soplaba suavemente sobre las alas. La vista de las montañas y los campos verdes debajo era tan hermosa como un cuadro. Las nubes blancas flotaban altas. El entrenamiento comenzó con evasión básica, pero aumenté el nivel de dificultad. Ordené simular 4 aviones enemigos, atacando desde todas las direcciones. Mi avión fue fijado simuladamente de inmediato. El sistema de alerta sonó a todo volumen. Giré para evadir, pero la formación española se mantuvo cerrada. Giraron, planearon y rodearon a los cazas simulados con rapidez. No podía creer lo que veían mis ojos. Aviones viejos, pero volaban como si tuvieran vida. No confiaban mucho en los sistemas, sino en su sentimiento y su coordinación. Luego probamos el aterrizaje en área limitada. Ordené aterrizar en una pequeña explanada junto a la base, con terreno irregular y agujeros por la lluvia de ayer. Mi avión aterrizó primero. Las ruedas golpearon el suelo con un clunk. Se deslizó un poco. El capitán Vidal le siguió. Su avión aterrizó suavemente, como si lo hiciera en una pista lisa. Bajó del avión y sonrió levemente. Estamos acostumbrados a este tipo de terreno, señor. Miré el suelo agrietado. Pensé que en nuestra casa nunca entrenaríamos en un lugar así. Esa tarde, vimos el vídeo de los vuelos. Los pilotos españoles se señalaron los puntos a mejorar unos a otros. Nadie criticó duramente, pero todos escucharon. El novato dijo suavemente, «Aquí fui un poco lento en evadir. Capitán Vidal me cubrió justo a tiempo. Gracias». El capitán Vidal le correspondió el saludo. «Somos un equipo». Los escuché en silencio. Este tipo de vínculo era raro en nuestra casa. Pero entonces, en el último vuelo a baja altura, mi avión volvió a tener un problema real. El sistema hidráulico alertó. El fuselaje se inclinó bruscamente. Estábamos sobre un valle. El viento soplaba con ráfagas. La lluvia empezó a caer intensamente. De repente, mi corazón se aceleró. Este era un punto de crisis real. Si no lo controlaba, caeríamos al valle. «Mi avión tiene problemas hidráulicos a todos», grité. La voz del capitán Vidal sonó tranquila. «Sí, señor, yo le guío de regreso. Hay un campo despejado delante. Aterrizaremos juntos». La formación española se volteó y me rodeó de inmediato. 3 aviones volaron pegados, dándome señales de guía. La lluvia golpeaba. La visibilidad era mala, pero me guiaron a aterrizar en el campo despejado con precisión. Mi avión golpeó el suelo con un thud, pero se detuvo completamente. El agua goteaba por el cristal.
El olor a tierra mojada se coló en la cabina. ¿Qué demonios estaba pasando? Bajé del avión con las piernas temblando. El capitán Vidal y el equipo corrieron hacia mí. Me ofrecieron un pañuelo para secar el sudor. Me saludaron al unísono. «Ya estamos a salvo, señor». El general Menéndez se acercó, con la cara de alivio. «Me alegra que todos estén bien». Los miré. La lluvia aún les empapaba la ropa, pero todos sonreían. Sentí que mi pánico se convertía en una inmensa gratitud. Aviones viejos, base vieja, pero la gente aquí, con su vínculo y su habilidad, hacía que todo se superara. Cada punto que yo había despreciado fue superado por una habilidad real. Empecé a sentir una admiración desbordante. ¿Cómo era posible que yo pensara que estaban atrasados, pero que me hubieran salvado la vida una y otra vez? Esa noche sentí un cambio profundo. A la mañana siguiente, después del gran aterrizaje de emergencia, me desperté con una sensación diferente. El cielo seguía cubierto, pero el sol suave se colaba por partes, haciendo que las grandes hojas junto a la base brillaran mojadas. El olor a tierra mojada, mezclado con el humo de incienso de un pequeño santuario junto a la pista flotaba. El canto de los mirlos venía de las ramas altas. Fui a la sala de reuniones. El general Menéndez me esperaba con té caliente en una taza de cerámica con flores. Me saludó con una gran sonrisa. «Buenos días, coronel. ¿Ha dormido bien?» «Llovió mucho anoche». Asentí. «Bien, gracias por preocuparse». Nos sentamos. El viento del ventilador soplaba suavemente. Me dijo que el avión que piloté había sido reparado. Los técnicos trabajaron toda la noche. «Nuestra gente es diligente, señor. No dejamos que un avión se quede en tierra». Lo miré. Lo he visto. Trabajaron bajo la lluvia sin parar. Se rió suavemente. «Aquí llueve a menudo, así que estamos acostumbrados». Esa tarde, volamos para inspeccionar el avión reparado. Subí solo con el capitán Vidal. El cielo se estaba despejando. El viento soplaba suavemente sobre las alas. La vista de las montañas intercaladas con los campos debajo era tan hermosa que recién la notaba. Durante el vuelo, probé a girar el avión con fuerza para probarlo. Él ajustó al instante. No hubo muchas palabras, pero el movimiento fue fluido. No podía creerlo. El avión recién reparado volaba tan sólidamente como uno nuevo. El sistema hidráulico funcionaba suavemente, como si nunca hubiera fallado. Después de aterrizar, el equipo de técnicos me esperaba sonriendo. El jefe de técnicos me saludó. «El avión está completamente listo para volar, señor. Lo hemos revisado todo». Me acerqué a mirar. Vi una reparación pulcra. Las manos de los técnicos estaban manchadas de aceite, pero su trabajo era detallado. Me giré y le pregunté al capitán Vidal, «¿Cómo cuidan estos aviones viejos de esta manera?» Él sonrió levemente. «Los amamos, señor. Es como cuidar a un amigo cercano. Los revisamos todos los días. No permitimos problemas acumulados». Esa frase me dejó en silencio. En nuestra base teníamos aviones nuevos, pero a veces los técnicos se apresuraban demasiado. Esa noche, el equipo organizó una pequeña fiesta para celebrar la reparación del avión. Había una mesa de madera bajo el gran algarrobo. La comida estaba dispuesta. El olor a gambas al ajillo se mezclaba con el de pescado de río asado. La tenue luz de las lámparas de papel naranja creaba un ambiente cálido. Pilotos y técnicos se sentaron en círculo. Levantaron sus copas de zumo de naranja. «Por la seguridad, coronel». Levanté mi copa también. El sabor agridulce era refrescante. El general Menéndez se sentó a mi lado. Me dijo en voz baja, «¿Qué piensa de nuestro entrenamiento, señor?» Suspiré. Al principio, pensé que estaban atrasados. Pero ahora veo que el vínculo es más importante que las armas nuevas. Él asintió. «Sí, señor. Tenemos poco, pero lo usamos al máximo». El capitán Vidal interrumpió. «Volar no es solo una máquina, señor. Es el corazón que la pilota». Lo miré. La luz de la lámpara iluminaba sus ojos serenos. Sentí una gratitud desbordante.
Cada punto que había despreciado fue superado por la habilidad y la dedicación. Empecé a sentir una verdadera admiración. ¿Cómo era posible que el país que yo veía como débil tuviera un corazón tan fuerte? Al día siguiente, propuse un entrenamiento combinado, nuestros métodos con los suyos. Volamos en una gran formación. Las maniobras de evasión eran complejas. Todo fue más fluido de lo que pensaba. Después de aterrizar, abracé suavemente al capitán Vidal por el hombro. Gracias por enseñarme. Él me saludó formalmente. Hemos aprendido de usted, señor. En ese momento, supe que toda duda había desaparecido. Quizás me había equivocado desde el principio. La fortaleza no era la máquina nueva o muchas reglas, sino la gente que amaba lo que hacía. Empecé a estar listo para volver, pero deseaba quedarme. El último día de entrenamiento llegó. El cielo estaba despejado. El sol de la mañana se filtraba a través de las hojas del algarrobo, haciendo que la pista brillara cálidamente. El olor a churros con chocolate de la cantina flotaba, mezclado con el olor a aceite de motor caliente. El sonido de los pilotos, hablando en voz baja, venía de debajo del ala del avión que revisaban por última vez. Me quedé mirando los F-16 alineados. Las viejas raspaduras estaban pulidas, pero aún se veían las marcas de uso duro. Pensé cuántos miles de horas habrían volado estos aparatos, pero seguían fuertes gracias a la gente que los cuidaba. El general Menéndez se acercó. Me saludó con una gran sonrisa. Hoy haremos una exhibición de vuelo, coronel. Antes de que regrese, asentí. Bien, quiero volar una última vez con todos. El capitán Vidal y el equipo de pilotos me esperaban. Me saludaron al unísono. Sus ojos estaban brillantes, pero tranquilos. Subimos a 6 aviones para una gran formación. Ascendimos al cielo. El viento soplaba suavemente sobre las alas. La vista de las montañas y los campos debajo era hermosa, como una postal. Las nubes blancas flotaban bajas, reflejando el sol en tonos dorados. Practicamos vuelo en formación compleja, evasión y ataque simulado. Todo fue fluido. La formación era tan cerrada como si fuera un solo avión. Yo lideraba, pero sentía el vínculo que me seguía. Era como si todos supiéramos lo que pensaba el otro. Después de aterrizar, las ruedas tocaron suavemente la pista. Me quité el casco. Miré al capitán Vidal bajando del avión. Me ofreció su pañuelo para secar el sudor. ¿Se divirtió, señor? Sonreí. Muchísimo. Y gracias. Me saludó formalmente, con los ojos brillantes. Entendía. Esa tarde hablamos en la pequeña sala de reuniones. El ventilador de techo giraba lentamente, enviando un suave viento fresco. El olor a té caliente flotaba desde la taza sobre la mesa. Dije, antes pensaba que estaban atrasados, los aviones viejos, el entrenamiento no estricto, pero ahora lo entiendo. El general Menéndez sonrió. No tenemos mucho, pero tenemos corazón, señor. El capitán Vidal añadió suavemente. Un avión es como una persona, señor. Si lo cuida, le devuelve el favor. Me quedé en silencio un rato. Pensé en los aviones nuevos de nuestra casa, pero a veces los pilotos volaban con reglas más que con corazón. Lo miré. Me ha enseñado mucho más que a volar. Me ha enseñado sobre el vínculo. Él sonrió levemente. Nosotros hemos aprendido de usted, señor. Su rigor nos ha hecho mejorar. Esas palabras me hicieron sentir igualdad. No solo aprendí yo, sino que construimos juntos. Esa noche di un paseo por la base, solo. La luz de la luna se filtraba a través de las hojas, proyectando largas sombras de los aviones en el suelo. El olor a hierba húmeda de la noche flotaba. El canto de los grillos venía de los arbustos. Me senté bajo el gran algarrobo, mirando los 16 estacionados. Al principio, los veía solo como máquinas viejas. Pero ahora, eran un símbolo de la dedicación de personas que amaban lo que hacían. Pensé que la verdadera fortaleza no era la tecnología avanzada, sino la persona que la pilotaba con un corazón firme. No era solo España, sino la humanidad. Si nos dedicamos y nos vinculamos,
Lo ordinario puede volverse extraordinario. ¿Cómo era posible que este viaje me hubiera cambiado tanto? Quizás me había equivocado desde el principio. El progreso no era solo tecnología, sino una mente y un corazón abiertos. La mañana de mi partida, el equipo vino a despedirme a la pista. Me saludaron con grandes sonrisas. El capitán Vidal me entregó un pequeño recuerdo, una figurita de avión tallada en madera. Para que le sirva de recuerdo, señor. Lo acepté y lo abracé suavemente por el hombro. Volveré, seguro, para entrenar juntos. El general Menéndez asintió. Siempre le esperaremos, coronel. El avión me llevó de regreso a América, pero mi corazón se quedó allí. Al llegar a nuestra base, propuse inmediatamente un programa de intercambio de pilotos con España y comencé a ajustar nuestros métodos de entrenamiento para dar más espacio al vínculo. Sabía que el cambio empezaba por mí. España me había enseñado que la grandeza viene de un corazón dedicado, no solo de una máquina, y llevaría esa lección conmigo toda la vida. El avión me llevó de regreso a América. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de nuestra base, iluminando la pista. El olor a aceite de motor nuevo flotaba, mezclado con el olor a hierba seca recién cortada. El rugido de los cazas de combate venía de la lejana zona de entrenamiento. Los técnicos, con uniformes inmaculados, revisaban los aviones nuevos que acababan de llegar. Bajé del avión y caminé directamente a la sala de mando. El comandante de la base me recibió sonriendo y me dio un suave abrazo en el hombro. Bienvenido sano y salvo, Jack. ¿Cómo fue el entrenamiento en España? Sonreí. Muy bien, señor. Mejor de lo que pensaba. Enarqué una ceja. ¿De verdad? Pensé que sería una pérdida de tiempo. Sacudí la cabeza. Para nada, señor. Aprendí muchísimo. Esa noche, me senté en mi oficina, mirando la figurita de avión de madera que me dio el capitán Vidal. La luz de la lámpara iluminaba la veta de la madera de caoba. La giré en mi mano, pensando en los viejos F-16 que volaban como si tuvieran vida. Abrí mi ordenador y escribí un informe proponiendo seriamente el programa de intercambio de pilotos con España. No solo como una formalidad, sino para aprender su método de entrenamiento centrado en el vínculo. A la mañana siguiente, me reuní con mi equipo de pilotos. Les conté el vuelo en España, mostrándoles el vídeo que grabé. La formación cerrada bajo la lluvia y el fuerte viento. Un joven piloto preguntó, ¿un avión viejo como ese volaba de verdad? Sonreí. Sí, y mejor de lo que pensamos, porque el corazón que lo pilotaba era fuerte. Escucharon en silencio, con los ojos brillantes. Empecé a ajustar el entrenamiento en nuestra base. Reduje algunas reglas fijas. Aumenté el tiempo para hablar después del vuelo, analizando sin criticar, sino ayudándonos a mejorar. Al principio hubo algunas quejas de que había cambiado, pero después de unas semanas de entrenamiento, la formación de los pilotos se cerró más. El entendimiento mutuo aumentó. Recibí una carta del capitán Vidal. Escribía con letra pulcra, contándome que en su base habían empezado a usar algunas de mis técnicas de rigor. Volamos mejor, señor, porque aprendimos de usted. Sonreí, leyéndola una y otra vez. Meses después, se aprobó el programa de intercambio. Me ofrecí a ir a España de nuevo. Esta vez, no solo para entrenar, sino para construir una colaboración a largo plazo. El avión aterrizó en la misma base. El sol de la mañana se filtraba por las grandes hojas del algarrobo. El olor a hierba húmeda flotaba. El capitán Vidal y el equipo esperaban, saludándome con grandes sonrisas. Bienvenido de vuelta, coronel. Le devolví el saludo y lo abracé suavemente por el hombro. Me alegra estar de vuelta. Volamos juntos de nuevo. La formación mixta de nuestros pilotos y los suyos fluía como si se conocieran desde hacía mucho. Después de aterrizar, me senté bajo el gran algarrobo con él, mirando los 16 alineados. Estos aviones todavía vuelan bien, dije. Él sonrió. Viejos, pero fuertes, señor. Porque los cuidamos con el corazón. Asentí. El corazón. Eso es lo que hacía la diferencia. Sabía que la verdadera fortaleza venía de la gente que se dedicaba y se vinculaba.
No importaba si el avión era nuevo o viejo, la nación era la misma. Si amamos lo que hacemos y tenemos una mente abierta para aprender unos de otros, lo ordinario puede volverse grandioso. Llevaría esta lección toda mi vida y se la transmitiría a la siguiente generación. España no solo me había enseñado a volar, sino sobre la vida. Y volvería a ese lugar siempre, no solo a una base, sino a mi segundo hogar. Pasaron varios años. Seguí volviendo a la base en España todos los años. A veces traía pilotos jóvenes de América, a veces iba solo para volar con el capitán Vidal y el viejo equipo. El sol de la mañana que se filtraba por las hojas del algarrobo seguía igual. El olor a hierba húmeda mezclado con el olor a aceite de motor caliente flotaba. El sonido de los pilotos hablando en voz baja venía de la pista. El capitán Vidal había envejecido un poco. Tenía canas en las sienes, pero su sonrisa seguía tan serena como el primer día. Me saludaba formalmente cada vez que me veía. «Buenos días, coronel. Ha vuelto otra vez». Sonreí y lo abracé por el hombro. «He vuelto a casa. Volaremos juntos como siempre». La formación mixta de nuestros pilotos y los suyos fluía como si se conocieran desde hacía mucho. Después de aterrizar, nos sentamos bajo el gran algarrobo, hablando largo rato. Le conté que en la base de América el entrenamiento había cambiado mucho. Los pilotos jóvenes volaban con más corazón. La formación era más cerrada gracias al vínculo, no solo a las reglas. Él asintió. «Me alegra que lo haya implementado, señor». Miré los 16 alineados. Algunos eran nuevos gracias a la colaboración, pero muchos seguían siendo viejos. Las raspaduras estaban pulidas. «Estos aviones todavía vuelan bien», dije. Él sonrió ampliamente. «Viejos, pero los cuidamos, señor. Es como un anciano con corazón joven». Me reí. Pensé que sí. La fortaleza venía de un corazón que no se rendía. El programa de intercambio creció. Pilotos de muchas naciones vinieron a entrenar aquí, aprendiendo a volar en climas cambiantes y a cuidar un avión con amor. Me convertí en un puente que fortaleció la colaboración entre nuestra Fuerza Aérea y la de España. Un día, me senté a hablar con el general Menéndez, que ya se había retirado. Seguía yendo a menudo a la base. Se sentó bajo el gran algarrobo, mirando a los pilotos jóvenes volar. «Nos ha cambiado mucho, coronel», dijo suavemente. Sacudí la cabeza. «No fui yo, señor. Fueron ustedes los que me cambiaron a mí». Él sonrió con los ojos brillantes. Nos cambiamos mutuamente. Sentí una calidez desbordante en mi corazón. Mi vida cambió después de eso. Ya no era un piloto que solo volaba con reglas y máquinas nuevas, sino que volaba con un corazón abierto. Siempre les enseñaba a los pilotos jóvenes a cuidar el avión como a un amigo, a volar juntos como hermanos. Y cada vez que volvía a España, me sentía como en casa. El F-16, que antes era solo un avión viejo en mis ojos, se convirtió en un símbolo de la dedicación de un corazón que hacía que lo ordinario fuera extraordinario. Le di la mano al capitán Vidal por última vez antes de irme. «Gracias por enseñarme sobre la vida». Él me correspondió el saludo. «Somos amigos, señor». El avión ascendió al cielo. Miré hacia abajo y vi la base hacerse cada vez más pequeña, pero mi corazón se quedó allí. España me había enseñado que la grandeza viene de un corazón que se vincula y se dedica, no de máquinas o dinero, sino de personas que aman lo que hacen. Y esa lección la transmitiría toda mi vida, por un mundo donde todos vuelen juntos, con un corazón abierto.